tardes. En nombre del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar titulado Economía en tiempos de crisis. Este ciclo integra 5 temáticas directamente relacionadas a la actual crisis económica y sanitaria que están afectando a nuestro país y el mundo, y serán presentadas por destacados académicos expertos en cada disciplina. Agradecemos una vez más el apoyo y soporte que nos ha brindado la Dirección General de Comunicaciones para llevar a cabo este webinar. Alineados a la visión de nuestro fundador, don Federico Santa María Carrera, en crear y difundir conocimiento, es que el Departamento de Ingeniería Comercial genera este tipo de instancias de vinculación, en las cuales busca compartir el saber que nace y se alberga en la academia con la sociedad, precisamente a través de actividades como esta. Saludamos al director del Departamento de Ingeniería Comercial, el doctor Lionel Valenzuela Llanedel, que nos está acompañando esta tarde. De igual forma, saludamos a los académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa que nos están acompañando en esta transmisión. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al director del Departamento de Ingeniería Comercial, el doctor Lionel Valenzuela, que nos entregará unas palabras de bienvenida. Adelante, director. Muchas gracias, Victoria. Estimadas y estimados, sean todos muy bienvenidos, y en particular nuestro invitado de hoy, doctor Guillermo Pradenas, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien nos impartirá la charla Salud versus Economía, ¿falsa dicotomía? Cuando comenzó la pandemia en nuestro país, una de las primeras acciones del gobierno fue evaluar y preparar los servicios de salud, tanto públicos como privados, con el fin de hacer frente, de la mejor forma posible, a la crisis sanitaria que se avecinaba. El COVID-19 llegó y con ello se iniciaron medidas de cuarentena generalizadas, con el fin de buscar aplanar la curva de contagio. Esta situación abrió el debate sobre qué pasaba con la economía, ya que muchas personas, y por ende muchas familias, ya no podrían percibir sus ingresos recurrentes con que contaban, lo que trajo de forma natural el surgimiento del debate entre economía y salud. Es por esto que en esta conferencia hemos querido abordar tan importante temática. ¿Hay que escoger una o la otra? Con esta pregunta me refiero a la opción entre preservar la salud, aun cuando esto signifique un colapso económico, o mantener la economía en funcionamiento, aun cuando esto sea sin duda un riesgo para la salud de todas las personas, de todos los chilenos. ¿Se concibe la salud en tiempos de pandemia como un ente aislado de la economía? ¿Pueden funcionar ambas sin que una salga dañada? Estas y muchas otras preguntas serán abordadas en esta tercera conferencia del ciclo que hemos titulado Economía en tiempos de crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. Para continuar, vamos a presentar al moderador de esta actividad. Vamos a presentar al profesor Walter Fraser y voy a pasar a leer su reseña. El profesor Walter Fraser es doctor en Economía, PhD en Economics y Master of Arts in Economics de Indiana University, Estados Unidos. De profesión ingeniero comercial, mención Economía de la Universidad de Chile. Su trabajo profesional y de investigación se han centrado principalmente en el área del desarrollo local y desarrollo regional. En los últimos 10 años, su quehacer se ha enfocado en labores de dirección y gestión universitaria. Actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Comercial y también del programa MBA de la Universidad Técnica Federico Santa María. Estimado profesor Fraser, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Victoria. Muy buenas tardes a todos, en particular a Guillermo Paraje. Muchas gracias por contar con tu participación hoy día. El tema que nos convoca es salud versus economía, falsa dicotomía. En realidad, este es un tema súper amplio que tiene muchas aristas, muchos ángulos desde los cuales se puede abordar,
de partida de la magnitud global, mundial que tiene el problema y de los efectos tanto de corto plazo como de largo plazo que se están generando y que se van a seguir generando una vez que esta pandemia vaya pasando, aunque todavía obviamente no tenemos ahí la luz al final del túnel. Nuestro expositor de hoy día, el doctor Guillermo Paraje, es un doctor en economía, es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Cambridge y cuenta con una amplia experiencia académica y profesional, una gran cantidad de consultorías, tanto en universidades como organismos internacionales, y con un abundante currículum de publicaciones y presentaciones a congresos, participación en comisiones y comités editoriales. Es obviamente una persona ampliamente calificada para darnos su opinión, su punto de vista, su perspectiva de análisis de este problema. Así que, sin más demora, dejo con ustedes al doctor Paraje para escuchar su presentación. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Walter, y muchas gracias a la Universidad Federico Santa María por la invitación, por la oportunidad de hacer esta presentación. Como mencionaron tanto Walter como Lionel, es un tema muy importante en la contingencia. Personalmente creo que, como voy a tratar de explicar, esta presunta o aparente dicotomía no es tal. No hay por qué elegir entre salud y economía en este contexto, pero es cierto que en algunos países, y por circunstancias que espero dejar claro, creo que Chile es uno de esos países, existe una percepción de que estos dos elementos están en tensión, ¿sí? Me parece que parte del problema de la situación chilena o parte de la complejidad de la situación chilena es la forma en la cual se ha abordado sanitariamente y económicamente este problema y que lleva a que exista esta tensión. Lo primero que debo decir antes de empezar es que yo soy economista, como mencionaron, no soy epidemiólogo. Por lo cual voy a presentar mi visión desde la economía. No va a ser no voy a apelar a modelos complejos, ni mucho menos. Es una presentación que espero que sea bien empírica, bien aplicada. Y aunque no soy epidemiólogo, voy a referirme a algunos temas epidemiológicos, algunos conceptos epidemiológicos, de la manera en que yo los entiendo. Obviamente me he preocupado por leer acerca de ellos, pero ciertamente tengo limitaciones dada mi profesión para aplicarlos. Primero, en esta primera parte, las primeras láminas, me gustaría hablar o presentar o discutir un poco acerca de lo que se sabe y lo que no se sabe de este nuevo virus, ¿sí? Y yo creo que esto es ciertamente importante porque, como espero que quede claro después de esta primera introducción, la respuesta tanto sanitaria como económica se da o debe darse en un contexto de cierta incertidumbre acerca de lo que tenemos enfrente, ¿sí? En primer lugar, es un virus nuevo. En realidad no se sabe cuándo se originó. Se cree que apareció en China alrededor de noviembre del año pasado. No hay paciente cero, no se sabe cuál es el animal que lo ha transmitido. Sí se piensa que es un virus que saltó de animales a humanos, como ha habido antes y como va a seguir existiendo.
pero no sabemos mucho más que eso. De hecho, hay algunos que piensan, hay evidencia que hasta podría haber aparecido antes de lo que se cree. Se sabe que se contagia principalmente por vía aérea, no se sabe todavía, y por eso es tan contagioso, aunque todavía hay algunas dudas acerca de cómo se contagia y sobre todo quiénes lo contagian. Hay ciertas dudas, por ejemplo, acerca de el nivel de contagiosidad que tienen los niños, y sobre esto voy a decir algo más adelante, ¿sí? Entonces, de nuevo, de entrada no sabemos muy bien a qué nos estamos enfrentando, principalmente porque es un patógeno nuevo. La infection fatality rate, que es la mortalidad de los infectados, se ubicaría en torno al medio por ciento y al 1%. Y el potencial se ubicaría es debido a que no se sabe la cantidad de infectados, dado que en una buena cantidad de casos este virus es asintomático, ¿sí? Entonces, se cree o se sabe que las personas que han sido infectadas son más que las que demuestran síntomas, pero no sabemos cuánto. La mejor, el mejor punto de comparación en esto son estudios que se han hecho en lugares puntuales. Uno de ellos, me parece el más interesante, es Islandia, que es una isla, son poquitos habitantes, y los testearon a todos, no solamente varias veces. Entonces, ahí se sabe bien cuántos infectados existió, y se lo puede comparar con la mortalidad. En el caso de Islandia, esta infection fatality rate está en el medio por ciento, ¿sí? Se cree que esa es como el piso. Estaría entre el medio por ciento y el 1%, pero no se sabe justamente por la dificultad de medir el denominador. El numerador también es complejo medir en algunos casos, pero el denominador, que es la cantidad de infectados, es desconocida en la inmensa mayoría de los países. En algunos, y este infection fatality rate, digamos que es natural, ¿sí? Si el sistema de salud es capaz de tratar adecuadamente a las personas que se enferman. Cuando el sistema de salud no es capaz de hacerlo, este infection fatality rate aumentaría de manera importante. Y acá vamos a lo segundo que sabemos con ciertas limitaciones, que es que en algunos países europeos, que se han hecho tristemente célebres por esto, como Francia, Reino Unido, España, Italia, Bélgica, la case fatality rate, que es otro concepto, que es básicamente la cantidad de infectados testeados, que se saben que han sido infectados, que mueren, ¿sí? Bordea alrededor del 15%. Es decir, que, por ejemplo, en Francia, el 15% de las personas que tienen un test positivo, que han tenido un test positivo, han fallecido. Esto obviamente se aleja mucho de esta tasa de mortalidad que tendría el virus, y está dado principalmente por el colapso que hubo en los sistemas sanitarios de algunos de estos países. En el caso de Chile, lo que se sabe es que esta case fatality rate está hoy en 2,7%, pero de nuevo estos números hay que tomarlos con mucha cautela, porque están determinados sobre todo por la capacidad y la cantidad de tests que se han realizado en los países. Y en el caso de Chile, aunque ha realizado muchos para los estándares de América Latina, no son tantos cuando se lo compara con estos países de Europa. Acá tenemos un poquito el gráfico que muestra estos números, y vemos que en el caso de Chile, no sé si ven la flechita, pero está ahí, tiene una case fatality rate que hoy es similar a la que tiene Estados Unidos, ¿sí? La mortalidad se sabe que es mayor entre hombres que entre mujeres, pero no se sabe por qué. No hay una explicación todavía de por qué los hombres resisten menos a este virus. Y aumenta la mortalidad significativamente con la edad,
cosa que no debiera sorprendernos porque prácticamente todas las infecciones, la mortalidad de las infecciones aumenta fuertemente con la edad. El gráfico este de la izquierda muestra eso, es para el Reino Unido y se ve como para todos los grupos de edad, excepto para mayores de 85 años, la mortalidad es mayor para hombres que para mujeres. Para más de 85 años, la mortalidad es mayor entre mujeres. Perdón, este es el número de muertos, no es mortalidad. El número de muertos en el Reino Unido es mayor entre mujeres que entre hombres, simplemente porque hay más mujeres que sobrepasan los 85 años que los hombres, cosa que ocurre en todos los países. Y en el gráfico de la derecha vemos los porcentajes de mortalidad por grupo de edad, por rango etario en el caso de Chile, y ahí vemos que el 80% de los fallecidos son mayores de 60 años y el 60% son mayores de 70 años. Ahora, el hecho que la mortalidad esté concentrada en adultos mayores no quiere decir que sean los que más se enferman. De hecho, si se fijan en el gráfico de la izquierda, esto es para Chile, el número de infectados, esto es una pirámide de infectados, si se quiere. Lo que vemos ahí que la inmensa mayoría de personas infectadas son menores de 65 años. Quiere decir que el virus infecta, yo creo que a todos por igual, excepto a los niños, que hay ahí algunas dudas, pero los que mueren son personas de mayor edad. Ahora, cuando uno ve, dado que infecta a todo el mundo y en algunos casos produce condiciones serias, la cantidad de personas a las que hay que tratar hospitalizándolas, que son menores de 60 años, no es menor. En el caso de Chile, la mitad de los hospitalizados tiene, o ha tenido, mejor dicho, menos de 60 años. ¿Y esto por qué es importante? Porque, digamos, ya lo voy a discutir más adelante, pero hay quienes postulan que una solución a esto es separar a las personas de 65 años, a los adultos mayores, y dejar que el resto circule libremente, lo cual, a la luz de estos números, es un error. ¿Por qué? Simplemente porque el sistema de salud, en el caso de Chile y en el caso de los otros países, podría colapsar solamente tratando a las personas menores de 65 años. Lo que vemos acá en este gráfico es, en el caso de Chile, el uso de camas críticas por grupos de edad, y vemos que en el pic de la pandemia, alrededor de mediados de junio, de nuevo el 50% de las camas críticas eran utilizadas por menores de 60 años, personas que, si no eran tratadas, se morían. Dentro de los factores de riesgo, además de la edad y de lo que se sabe, hay varios estudios. El que muestro acá es un estudio que se hizo en el Reino Unido con datos de 17 millones de personas, de pacientes. Y lo que vemos es que los factores de riesgo son la edad, el sexo, como mencionaba, pero también la obesidad, la existencia de hipertensión, tratada o no, aunque los que no tienen hipertensión tratada tienen un riesgo de muerte mayor, bastante mayor, diabetes, el haber tenido o no cáncer de manera reciente, daño renal o cardíaco, y la situación socioeconómica que suele estar correlacionada con todo lo anterior. Es decir, que condiciones crónicas que son muy prevalentes en nuestras sociedades, lamentablemente, llevan asociado un riesgo alto de muerte, lo cual también de alguna manera afecta las políticas que deben aplicarse en caso de, para controlar la pandemia. En el caso de Chile es similar a lo anterior, aunque estos son frecuencias brutas, no son efectos marginales, pero vemos que de los hospitalizados, alrededor de un tercio tiene hipertensión arterial, un quinto tiene diabetes, alrededor de un décimo es obeso, etc. Es decir, de nuevo,
enfermedades crónicas o condiciones que son muy prevalentes en el caso chileno. Basta recordar algunos números, por ejemplo, la obesidad en Chile es el 35%, el sobrepeso más la obesidad es el 75%, digamos, todos estos son factores de riesgo que están entonces enormemente extendidos. Otra cosa que no se sabe es acerca de la reinfección, si es posible o no es posible. El consenso actual pareciera ser de que no es posible, aunque ha habido casos de reinfección, son casos esporádicos que no se explica bien por qué han sido reinfectados y si es que han sido reinfectados. Un tema fundamental es el tema de la duración de anticuerpos, es decir, cuánto le duran los anticuerpos a personas que se han curado de esta infección. Los estudios mostrarían que los anticuerpos no duran mucho tiempo, como máximo durarían unos 3 meses, desaparecen rápidamente. Y aunque los anticuerpos, o la presencia de anticuerpos, no es la única respuesta inmune que tiene, o inmunológica que tiene el cuerpo, hay otras, no se sabe todavía qué tan efectivas son o cuánto duran esas otras respuestas inmunológicas para frenar una reinfección. Lo que tiene, o lo que podría tener una enorme importancia a la hora de determinar cuál va a ser la solución que nos va a dar una vacuna que genere anticuerpos. Si esos anticuerpos duran solamente 3 meses, 4 meses, y esa es la única respuesta inmune, implicaría que vamos a estar que tener vacunando al 60-70% de la población cada 3 meses para efectivamente frenar la pandemia, lo cual tiene una enorme complejidad logística y económica. Y lo anterior también lleva, digamos, pone un manto de dudas importante sobre lo que se llama la inmunidad de rebaño, que es básicamente la barrera social o comunitaria, mejor dicho, que tienen las poblaciones que se han infectado. Se cree que cuando el número de personas con anticuerpos a una infección determinada supera el 60-70%, el virus o ese agente deja de reproducirse en esa comunidad. En el caso de que la respuesta inmunológica no dure, esa inmunidad de rebaño no va a alcanzarse nunca, no va a ser de manera permanente, ¿sí? Y de nuevo, la evidencia sobre esto es bastante preliminar. Finalmente, no sabemos, por ejemplo, una cosa tan importante como es la transmisibilidad de niños, qué tan contagiosos son los niños. Algunos estudios recientes mostrarían que los mayores de 10 años tendrían exactamente la misma capacidad de transmitir el virus que los adultos, y que los menores de 10 años no tendrían la misma capacidad, lo transmitirían menos, pero son súper receptáculos de virus. Algunos niños menores de 5 años tienen hasta 100 veces más carga viral que un adulto contagiado. Y esto es clave a la hora, por ejemplo, de pensar qué hacemos con las escuelas. Acaba de salir un artículo, una investigación de la Universidad de Granada, que muestra que una clase de 20 niños tiene la capacidad o podría contagiar hasta 800 personas dentro de una semana, obviamente si no se controla la transmisión viral. Lo hemos visto en Israel, lo que se ve ahí es el número de contagiados de COVID de Israel. Israel superó la primera ola de manera muy exitosa, muy temprana, a fines de abril, y a partir de ahí abrió rápidamente las escuelas y la situación se le ha ido de las manos. No a niveles críticos o tremendos, pero esta segunda ola, producto de, se cree, la apertura de las escuelas, es sumamente aguda. También salió hace poco, la semana pasada, un artículo en el Journal of the American Medical Association que muestra que el cierre de escuelas en Estados Unidos fue determinante para frenar la transmisión en algunos estados, en los estados en que se cerró rápidamente. Básicamente la mortalidad habría disminuido alrededor de un 60%
semanal si uno considera el contrafactual que es el haber tenido las escuelas abiertas. Es decir que esto es es una medida que aparentemente ha sido efectiva. Ahora, respecto de los costos económicos, también hay algunas incertidumbres, aunque está claro que los costos han sido hasta ahora y van a ser cuantiosos. El FMI proyectaba a principios de este año un crecimiento para Europa y Estados Unidos entre el 1 y el 2%, y hoy proyecta una caída de entre el 8 y el 12%. Esto no solo es, en Chile lo mismo, se proyectaba un 1 o 2% para el 2020 y hoy estamos entre una caída entre el 5,5 y el 7,5, que podría, yo creo, fácilmente ser mayor. Hay niveles récord de desempleo desde que se tienen registros en Estados Unidos, en Chile desde al menos principios de los 80, también hay récord de desempleo, y existe una mortandad importante de empresas digamos, en una buena cantidad de países. Esto va a tener efectos sobre el bienestar de las personas a largo plazo, a mediano plazo. La CEPAL espera que la pobreza aumente fuertemente, por ejemplo, en América Latina y en Chile por primera vez de manera sostenida en casi 2 décadas, y que podría llegar hasta el 40%, básicamente borrando de un plumazo 20 años o 15 años de progresos en este indicador. Entonces, de nuevo, desde el punto de vista económico, es una tormenta perfecta, lamentablemente. Es un golpe tanto de oferta como de demanda, en el sentido de que, digamos, el shock, sobre todo de oferta y demanda, los dos, es un shock que es global, ¿sí? Si Chile, por ejemplo, o cualquier otro país no hubiera tenido un solo caso de coronavirus, ni uno, y hubiéramos seguido con nuestras vidas de manera normal, con las escuelas abiertas, con las empresas abiertas, con los comercios abiertos, hubiéramos tenido un shock negativo, básicamente porque el resto del mundo hubiera tenido ese shock negativo. Entonces, yo creo de todas maneras que a la hora de hablar de qué tan efectivas son las políticas económicas y sanitarias para de alguna manera aminorar el shock que ha producido el coronavirus, el benchmark contra el cual hay que compararlo no es la situación pre-coronavirus, sino que es la situación del resto del mundo con coronavirus, ¿sí? Es decir, hay un shock global. Si Chile hubiera hecho absolutamente todo perfecto y no hubiera tenido contagiados, igual hubiera tenido una caída en el nivel de ingreso, y ese me parece que es el benchmark contra el cual hay que comparar las políticas. Lamentablemente resulta difícil estimar esto o determinar cuál sería en ese sentido el efecto diferencial de las políticas sanitarias o económicas para aminorar ese shock. Lo que sí sabemos un poquito mejor son los enormes costos sanitarios, los enormes costos en términos de vidas que hemos tenido. Lo que vemos en este gráfico es la cantidad de muertos confirmados de COVID por millón de habitantes. Acá entonces no importa tanto ni cuántos se contagiaron ni cuántos test hicimos. Esto es cantidad de muertos por población, entendiendo que es un virus que podría reproducirse de igual manera, sin restricciones, si no hubiera restricciones, en cualquiera de estos países. Como ven ahí, hay una serie de países que estos son países que los elegí yo, pero hay una serie de países que rápidamente tomaron la delantera, principalmente los países de Europa. Italia fue el primero, España después, y después el Reino Unido los pasó a todos. Francia también ha tenido una mortalidad muy alta, Bélgica también. Países que sufrieron esta primera ola alrededor de 1 mes y medio, 2 meses antes de lo que empezamos a sufrir nosotros. En el caso de Chile, la mortalidad por millón de habitantes es altísima. Estos son muertos confirmados. Si uno suma los muertos sospechados,
por coronavirus estaríamos por encima de Italia, de España y cerca de lo que es el Reino Unido. En el caso de Chile, ha tendido a disminuir la tasa de crecimiento de esta mortalidad, pero sigue siendo positiva. Otros países, como Estados Unidos, también sigue creciendo fuertemente, Brasil sigue creciendo fuertemente y seguramente van a pasar en Chile en breve en este indicador. Mientras otros países, de los cuales yo voy a poner un poquito la lupa, han tenido tasas de mortalidades, de nuevo, corrigiendo por población, que han sido relativamente bajas. Y en eso tenemos a nivel europeo o a nivel de países desarrollados, por ejemplo, Alemania, Corea, la República de Corea y Nueva Zelanda. Y en el caso de América Latina, o de América del Sur en este caso, también la mortalidad de Chile es relativamente alta, ¿sí? Está solamente por debajo de la de Perú y, como mencionaba recién, Brasil pronto lo va a pasar. Pero está por encima al menos de muertos confirmados por COVID, y eso es importante, está por encima de Ecuador, Bolivia, Colombia, todavía de Argentina, aunque Argentina está subiendo bastante rápidamente, y muy por encima de Uruguay, ¿sí? Y Paraguay, que son dos países para nada desarrollados, o al menos Uruguay con un desarrollo comparable al de Chile, un nivel de ingreso comparable al de Chile, mejor dicho. Ahora, estas muertes confirmadas esconden, en realidad no esconden nada, pero no muestran una serie de otras muertes que se han producido y que no han sido confirmadas por coronavirus, o muertes que han ocurrido por colapso del sistema de salud. Es decir, un infartado que hace 6 meses o un año podría haberse salvado porque se era atendido rápidamente. Durante esta pandemia, en muchos países se murió simplemente porque no había camas, porque no había médicos, porque no había ambulancias. Entonces, esa mortalidad en exceso que muestran estos gráficos, básicamente esconden personas o muestran personas que murieron, que no se sabe si por coronavirus o por otras razones, pero que no están contempladas en las estadísticas que mostré anteriormente. En el caso de Chile, que está ahí abajito, son alrededor de 8.400 muertes hasta junio. Entre marzo y junio hay unas 8.400 muertes, según este análisis, que digamos, están por encima de lo que existió el año pasado. Algunos son coronavirus y otros son muertos por otras patologías que podrían haber sobrevivido. Entonces, dado este contexto de incertidumbre, de no saber todavía lo que nos enfrentamos, de no saber, dado que no sabemos lo que nos enfrentamos, a lo mejor no saber muy bien qué hacer, al menos durante las primeras etapas, yo creo que hay dos, de altos costos económicos y de altos costos sanitarios. A mí se me ocurren dos preguntas básicas para hacernos. La primera es si podrían haber sido menores los costos económicos y los costos sanitarios en términos de vidas humanas en el caso de Chile. Y la segunda es si existen alternativas al confinamiento, a esta cuarentena de casi 3 meses, 4 meses que existen en algunas zonas de Chile, si existen alternativas a las restricciones de actividad que reduzcan los costos económicos, ¿sí? Dado que frenar a un país o a una ciudad como Santiago o como ciudades grandes tiene enormes costos económicos, la pregunta es qué podemos hacer para evitar esos costos económicos dada la existencia de la pandemia. Para mí, y les voy a dar mi visión, ambas preguntas tienen la misma respuesta, ¿sí? Los costos podrían haber sido menores, y existen alternativas al confinamiento, y básicamente las dos respuestas, la respuesta a las dos preguntas es básicamente lo mismo, la misma estrategia.
Naturalmente, esto es teniendo en cuenta las incógnitas que tenemos, como mencioné, y las enormes incertidumbres existentes. La primera pregunta, uno podría centrarse en lo que han sido vidas humanas, que es el indicador más duro, no solo duro desde un punto de vista anímico o social, sino en términos estadísticos, ¿sí? Podría haber habido menos muertos, podría haber habido menos muertos si Chile hubiera tenido la mortalidad por millón de habitantes de Alemania, por ejemplo, hubiéramos tenido un 80% menos de muertos, y Alemania va por la segunda ola. Si hubiéramos tenido la mortalidad de Australia, tendríamos un 98,5%, y básicamente estos 5 países, que son países que se consideran han respondido muy bien a la pandemia, muestran que la mortalidad podría haber sido sustancialmente menor. Uno podría decir, estos países son países desarrollados, los sistemas de salud tienen mucho más recursos que el sistema chileno, las condiciones en las ciudades son diferentes, y nuestro reality check es Uruguay, ¿sí? De nuevo, un país que no está en el otro lado del mundo, está a 1.500 kilómetros de acá de Santiago. Si Chile hubiera tenido la mortalidad de Uruguay, hubiéramos tenido 180 muertes en lugar de las 10.000 que tenemos hoy confirmadas, ¿sí? Es decir, un 98% menos. Uno puede decir también, en ese caso, bueno, pero lo que pasa es que en realidad Uruguay es un país que tiene una enorme ciudad y en el resto del país hay muy pocos habitantes. Bueno, comparemos Montevideo con, por ejemplo, Concepción, que es una ciudad 6 veces más chica, ¿sí? Si Concepción hubiera tenido la mortalidad por habitante de Montevideo, habría tenido un 88% menos de muerte. Si nos vamos a Valparaíso, vemos que los muertos habían sido un 94% menos. Si nos vamos a Las Condes, que es una comuna rica de Santiago, vemos que la mortalidad habría sido un 98% menos. Es decir, que no tiene que ver tanto, a lo mejor, la estructura demográfica de Uruguay o la cantidad de personas o todo eso, sino que simplemente Uruguay hizo las cosas bien o mejor, ¿sí? Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero entonces, a la primera pregunta, si podrían haberse evitado los costos sanitarios, la respuesta es sí, podrían haberse evitado porque hay países que los evitaron y países muy similares a Chile. De nuevo, Montevideo tiene una tasa de pobreza por ingreso de 8%, Santiago tiene una tasa de pobreza por ingresos del 5%, es decir, que en términos al menos del ingreso, Santiago tiene menos pobre, una población pobre menor proporcionalmente a la de Montevideo. Ahora, además, estos países fueron, dado que fueron exitosos en el manejo de la pandemia, también han tenido costos económicos menores, ¿sí? Varios de estos países que mencionaba yo no tuvieron confinamiento, ¿sí? En el caso de Uruguay y de Corea son 2. Y los otros que tuvieron, Japón tampoco tuvo muy poquito. Y los otros que tuvieron confinamiento fue por muy poco tiempo. Es decir que, de nuevo, el confinamiento, la cuarentena, no es una política inevitable. La cuarentena ocurre cuando las cosas no salen bien, cuando hay que frenar el movimiento de la gente porque el manejo sanitario se ha salido de las manos, se ha descontrolado, ¿sí? Entonces, en la medida en que los países logran contener con las políticas que ya les voy a presentar el desarrollo de la pandemia, no hay por qué pensar en costos económicos altos productos de la cuarentena. Y básicamente las estrategias que han demostrado y que todos estos países comparten junto con otros, que han demostrado ser efectivas, son las estrategias agresivas de testeo, trazabilidad y aislamiento, ¿sí? Lo que a nivel internacional se sugirió desde el primer momento.
Entonces, la primera pata de esta estrategia es testeos masivos y con resultados rápidos. Nosotros lo que queremos es saber quiénes son las personas que están enfermas. Algunas de esas personas enfermas son los que tienen síntomas, pero hay una cantidad importante de personas que no tienen síntomas y que si nosotros no las identificamos y no las aislamos, van a contagiar a personas sanas. Entonces, el objetivo de esta primera pata es testear rápida y detectar rápidamente, tener los resultados rápidos para poder investigar los contactos, las personas que estuvieron cercanas a esta persona enfermas y aislar. Entonces, testeamos a una persona, rápidamente obtenemos el resultado. Si es positivo, seguimos a sus contactos, los testeamos y aislamos a todos y así vamos abriendo el árbol hasta que de alguna manera contenemos sin frenar a todo el mundo. Entonces, el objetivo de este testeo es tener una idea de quiénes son las personas que están enfermas. ¿Cuántos tests se deben hacer? Bueno, lo que se sugiere es mirar la tasa de positividad, es decir, el porcentaje de test positivos sobre los test totales. Entonces, eso nos da una medida, una primera medida de la cantidad, de si se están haciendo una buena cantidad de test o no. Y lo que se sugiere es que esa tasa de positividad nunca supere el 10%. Vale decir, si yo veo que tengo un 10%, si me estoy acercando al 10% de positividad, yo tengo que incrementar el nivel de testeo efectivamente para chequear el nivel de circulación viral. Cuando supera ese 10%, ¿sí? Lo que se sugiere, lo que se sabe es que un poco la situación ya se ha ido de las manos y hay que o redoblar los esfuerzos para testear, trazar y aislar o frenar a la población y establecer cuarentenas que en la medida en que, digamos, post cuarentena se siga intensificando este testeo y el aislamiento de los contagiados, la cuarentena va a ser más o menos larga. En el caso de los países que yo les he presentado, podría haber sido algunos otros países, estos no son los únicos, pero en ninguno de estos países la tasa de positividad superó en ningún momento el 10%. En el caso de Australia, por ejemplo, en su peor momento, que es ahora, esta tasa ha estado por debajo del 5%. En el caso de Uruguay, de nuevo, yo creo que ese es nuestro reality check, estuvo muy brevemente en torno al 5%, la mayor parte estuvo por debajo del 2% y hoy está por debajo del 1%, en torno al 0,5%. Y Uruguay hizo menos test que Chile por habitante. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que cuando vieron que los test subía el porcentaje de positividad, aumentaron su capacidad de testeo para identificar a las personas que efectivamente estaban enfermas y las aislaban rápidamente, las trataban rápidamente y las separaban del resto de la población. Ese es el objetivo de esta primera parte, identificar a los contagiantes. En Chile, que es el país que más testeó de la región por habitante, esta tasa llegó a estar en el 40%. Hoy, después de 4 meses de confinamiento en algunas partes de Santiago, está en torno al 10%, es decir, que recién ahora se está acercando al 10%. Esta es la evolución de las tasas de positividad para los países que les mencionaba. Como pueden ver, en el caso de Chile hubo un momento en que esto explotó. Estas son promedios móviles semanales o de 7 días de las tasas de positividad. Entonces, no solamente es testear, sino que además es tener los resultados rápidos. ¿Por qué? Porque el objetivo del testeo es identificar a la persona que es positiva para aislarla. Identificar no solamente a esa persona, sino identificar los contactos. En el caso de Chile, a pesar de que de nuevo se hicieron aparentemente muchos test, existieron demoras que
frenaron o dificultaron este proceso de aislamiento rápido. En algunos casos, a principios de marzo ya, es decir, apenas empezó esto, la demora en entregar los resultados era alrededor de 5 días en algunos casos, y a mediados de junio, cuando ya estaba comenzando la época más crítica de la pandemia, al menos de esta primera ola de la pandemia en Chile, la demora promedio era de 9 días, es decir, que esa persona se enteraba que era positivo y ya había estado 9 días caminando por la calle contagiando a otras personas. Y de nuevo, la demora en entregar los resultados dificulta la segunda parte, que es crucial, de la estrategia, que es la trazabilidad, trazar a los contactos. ¿Sí? Es decir, preguntarle al positivo con quiénes o al sospechoso, de hecho, con quiénes se ha reunido en los últimos días, con quienes ha tenido contacto estrecho, por dónde se ha movido, e intentar contactar a las personas con las que ha tenido contacto y de nuevo hacer el testeo y repetir el proceso de contactar en caso de que estos contactos estrechos sean positivos. De nuevo, el tema de la trazabilidad en Chile ha sido por lejos la pata más débil. Rápidamente se perdió la trazabilidad. En marzo ya existía un 25% de solamente 430 casos que se habían identificado, que no se sabía de dónde habían aparecido, no se habían trazado contactos, y muy rápidamente el comité asesor COVID sugirió muy rápidamente el hecho de reforzar esta trazabilidad. A principios de junio, de nuevo, ya en el medio de la etapa más crítica de la pandemia, había una trazabilidad que era menor al 60% de los casos en la región metropolitana, y recién ahí la subsecretaria Daza dijo que se habían contratado 500 personas para realizar la trazabilidad de contactos en la región metropolitana. Ahora, 500 personas parecen un montón, en realidad es nada, es muy bajo. Es decir, eran en ese momento 7 trazadores por cada 100.000 habitantes. Se sugiere que sean alrededor de 30 trazadores por cada 100.000 habitantes. Y en momentos en que la pandemia arrecia y hay una gran cantidad de contagiados, esos 30 son pocos. Es decir, que la cantidad que había en ese momento era exigua. Recién el 1 de julio se publicó una estrategia nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento. En esa época ya había casi 6.000 muertos confirmados por PCR. ¿Sí? Es decir, extraordinariamente tarde. Ahora tenemos alrededor de 1.800 trazadores en la región metropolitana y unos 3.000, unos 4.000 en todo Chile. El comité COVID, como mencionaba, el 29 de junio, para pasar a la etapa de transición, recomendó como mínimo 30 trazadores por cada 100.000 habitantes, es decir, que ya en etapa de transición tenemos en la región metropolitana alrededor de un 17% menos de trazadores que el recomendado, y en Chile alrededor de un 37% menos de trazadores que el recomendado. Y quedan enormes dudas acerca de cómo se hace el proceso de trazado de contacto en algunas circunstancias. Por ejemplo, si un infectado usa o si una persona que cree que está sana y que después se demuestra que ha estado infectado, usa el transporte público de pasajeros. ¿Cómo hacemos para trazar a las personas que compartieron ese viaje con esa persona y que podrían haberse contagiado? ¿Sí? Entonces, eso yo personalmente no sé cómo se va a hacer, por lo que sé, nadie sabe cómo se va a hacer. En otros países lo que se ha hecho es, Corea es muy famoso por eso, pero también Singapur, Japón, etcétera. Lo que se ha hecho es seguir la movilidad a partir de los teléfonos móviles. Es decir, si yo me tomo una micro o el metro, las personas que van conmigo en ese viaje, digamos, mi teléfono marca el recorrido que hago y también marca a las personas o los números telefónicos que compartieron ese viaje conmigo. Entonces lo que hicieron estos países es enviarles mensajes
a estas personas que compartieron ese viaje, invitarlos a que vayan a hacerse los exámenes por haber estado en contacto con esta persona. Acá en Chile eso no se ha discutido, no, que yo sepa, no se ha determinado cómo se hace. Y la tercera pata de esta estrategia es el aislamiento. Luego de la identificación rápida, lo que se hace es aislar a las personas para evitar que contagien. Si esa persona no puede hacer la cuarentena en su hogar, se le debe dar un lugar en una residencia sanitaria para evitar que esa persona se mueva. En el caso de Chile, yo creo que esto se puede alcanzar, aunque hay, de nuevo, hoy se puede hacer porque hay relativamente pocos contagiados, en la medida en que, ojalá no, pero si hay una segunda ola con muchos contagiados, esta etapa de aislamiento también hace agua porque no tenemos suficientes cupos como para aislar a muchas personas. ¿Sí? Hay alrededor de 16.000 cupos en todo Chile, lo cual es claramente insuficiente. Nosotros llegamos a tener 5.000 infectados, 5.000 positivos por día. ¿Sí? Entonces esto rápidamente se saturaría. Entonces, ¿podrían haber sido menores los costos en Chile? Sí, podrían haber sido menores, no solamente los sanitarios, sino los económicos. Lo que se ha demostrado a nivel internacional es que los confinamientos no son inevitables. Hay países que evitaron frenar la actividad económica, no completamente, pero digo, la gente siguió moviéndose relativamente libre, no hubo confinamientos obligatorios, con lo cual tenemos ejemplos. Y otros países que hicieron las cosas relativamente bien y no evitaron confinamientos, tuvieron confinamientos muy acotados en ciertas ciudades y relativamente cortos, 2, 3, hasta 6 semanas, pero eran periodos de los que se salía rápidamente. Entonces, el enorme costo económico de la cuarentena en Chile, de nuevo en Santiago hay partes que ya llevan más de 3 meses en cuarentena, de hecho más de 4 meses en cuarentena. Entonces el costo económico de la cuarentena no debe ser comparado con una situación de no cuarentena, porque la situación de no cuarentena es insostenible, es una enfermedad tremendamente contagiosa y que tiene la capacidad de saturar, de colapsar el sistema de salud rápidamente y aumentar rápidamente la mortalidad. Entonces, esa no es el benchmark contra el que hay que comparar la cuarentena. La cuarentena hay que compararla contra la estrategia de haber hecho las cosas bien, una estrategia sanitaria adecuada de testeo, trazabilidad y aislamiento. Ese es el benchmark que uno debiera tomar como comparador. De nuevo, no hace falta compararnos con Alemania, podemos compararnos con Uruguay. Ahora, podrían haber sido distintas las cuarentenas, y este es el último punto, ya sé que estoy un poquito pasado, pero acá hay una discusión que en realidad yo no he leído a ningún sanitarista que haya hecho esto, o que haya propuesto esto. Es una discusión que han propuesto algunos economistas, que básicamente dicen que las cuarentenas, en lugar de ser horizontales, parar a toda la ciudad, a todo Santiago, por ejemplo, o a toda Concepción, o a todo Valparaíso, debieran ser verticales, es decir, debieran cuarentenarse a las personas de alto riesgo. Y esas personas de alto riesgo serían adultos mayores, más aquellos que tienen condiciones crónicas o enfermedades crónicas que les aumentan el riesgo de muerte. Entonces, básicamente lo que proponen estas personas con estas cuarentenas verticales es aislar a este grupo de personas y que el resto siga siendo la vida normal, entre comillas, digamos, con medidas precautorias. En el fondo, lo que está detrás de esta idea, de nuevo, es la ilusión de alcanzar inmunidad de rebaño. ¿Sí? Dejamos que las personas de bajo riesgo circulen, se contagien, se curen, generen anticuerpos, y después, cuando se alcanza
una inmunidad de rebaño, podemos de alguna manera desconfinar a las personas de mayor riesgo sanitario. Esto no se ha hecho en ningún lugar del mundo, ¿sí? Para empezar. Se intentó hacer en Inglaterra, rápidamente se abandonó porque fue un desastre, ¿sí? Fue logísticamente muy difícil, muy complejo, muy costoso, y rápidamente se vio que no iba a dar resultados. Pero pensemos en el caso de Chile, si tuviéramos que hacer una cuarentena vertical, ¿sí? En Chile, el 40% de la población adulta, mayores de 15 años, perdón, no son adultos, pero digo, de acuerdo a la esto es lo que dice la Encuesta Nacional de Salud, que usa población mayor de 15 años. Entonces, el 40% de la población mayor de 15 años tiene síndrome metabólico, que es la presencia de alguno de estos factores, no de todos, sino de algunos. Por ejemplo, ser hipertenso, tener triglicéridos altos, ser diabético o glucosa alta en ayunas, tener una cintura abdominal abultada, es decir, tener sobrepeso u obesidad, y tener colesterol alto. Esto es el síndrome metabólico, la presencia de alguna de estas cosas. El 40% de la población chilena lo tiene, y en la población menor a 65 años, la prevalencia es del 38%, es decir, es más o menos lo mismo. Y en la población de 45 a 64 años, que es población en edad económicamente activa, el 60% tiene síndrome metabólico. Si vemos y recordamos que la mitad de las personas que usó camas críticas es menor a 65 años, vemos que este grupo de personas que es menor de 65 años y que tiene síndrome metabólico podría desarrollar condiciones graves y colapsar el sistema de salud. Con lo cual, siguiendo la lógica de esta cuarentena vertical, debiéramos aislar no solamente a los adultos mayores de 65 años, sino también al 38% de la población menor a 65 años. O sea que tendríamos que confinar alrededor de, hice los cálculos rápidos, pero son alrededor de 6,5 millones de personas en Chile, ¿sí? Sin contar las personas, que no son muchas, que están inmunosuprimidas o que han tenido cánceres recientes o alguna de otras condiciones que no están incluidas en el síndrome metabólico. Aislar a estas personas, estas 6,5 millones de personas, que es prácticamente el 40% de la población de Chile, más o menos, básicamente es decir que estas personas no podrían convivir con personas que tienen un riesgo menor, porque se contagiarían. O sea, si yo tengo, por ejemplo, síndrome metabólico y convivo con una persona que no lo tiene y que por ello sale a trabajar, si esa persona se contagia, me contagia a mí. Entonces, la existencia de esa realidad haría que una buena parte de estas personas que tienen síndrome metabólico, que son adultos mayores, tienen que básicamente irse a una residencia sanitaria. Supongamos que no son 6,5 millones de personas que deben aislarse fuera de sus casas. Supongamos que son 2 millones de personas. ¿Dónde se ponen? ¿Dónde no hay capacidad para alojar a esas personas? Con lo cual ya uno ahí empieza a ver cómo la imposibilidad práctica de establecer estas cuarentenas es bastante clara, ¿sí? En general, los proponentes de este esquema no han calculado los costos que tiene una implementación adecuada. Con toda seguridad, implementar una cuarentena vertical es muchísimo más caro y muchísimo más complejo que implementar una buena estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento de las personas que tienen, que se determinan han sido contagiadas. Además de que existen serios impedimentos legales, constitucionales, a, por ejemplo, separar a la población de 65 años del resto de la población, o a cualquier población. Si una persona no está enferma,
a priori la ley no permite que se las confine, que se las detenga y se las separe de su familia. Entonces, de nuevo, la alternativa no debiera ser cuarentena vertical versus cuarentena horizontal, suponiendo que eso es una alternativa, sino testeo, trazabilidad y aislamiento versus cuarentena. ¿Sí? Entonces, a la pregunta, ¿existen alternativas a los enormes costos económicos que tienen las cuarentenas? La alternativa es hacer una buena estrategia sanitaria basado en estos elementos. Para terminar, algunas conclusiones rápidas. Desde mi perspectiva, la dicotomía salud versus economía no existe y no tiene por qué existir. Primero es ilusoria porque ninguna sociedad, me parece a mí, está dispuesta a asumir los enormes costos humanos que tiene una pandemia descontrolada y un sistema de salud colapsado. Pero además no tiene por qué existir, dado que existen alternativas a las cuarentenas, a las situaciones con estos enormes costos económicos. A mí me parece, en base a lo que se ve en algunos países, que las medidas extremas como las cuarentenas no son inevitables, las cuarentenas extendidas, y que hay medidas que yo les llamo de danza que deben aplicarse. Hay un artículo muy famoso que se llama El martillo y la danza, de un ingeniero matemático que se llama Tomás Puello, altamente recomendable, en donde él justamente dice que las cuarentenas son medidas de martillo. Es el martillo que básicamente lo que busca es aplanar la curva, evitar que esta curva de contagios explote y colapse el sistema de salud. Y que una vez que se logra aplanar la curva, uno tiene que aprender a danzar, a bailar con el virus. Y el bailar con el virus es básicamente tener la situación controlada a partir de estas medidas sobre todo de testeo y trazabilidad. Entonces, cuando las medidas de danza fracasan o no se hacen, ¿sí? Chile ni siquiera las implementó originalmente, solamente queda el martillo. ¿Sí? Pero de nuevo, hay países que evitaron el martillo. Hay países que están bailando muy, muy exitosamente con el virus desde que apareció. Todos los países tienen costos económicos, incluso los que lo han hecho bien, porque esto es una crisis global. De nuevo, en el caso de Uruguay, su Producto Interno Bruto va a caer 3% este año, y eso es enteramente o casi enteramente atribuible a la crisis global, ¿sí? Pero el año que viene lo va a recuperar, se espera, porque no ha sido afectado el tejido económico en Uruguay, al menos hasta ahora. Entonces, todos han tenido costos económicos, no todos han tenido la misma severidad o la misma magnitud en costos sanitarios y económicos. Y de nuevo yo creo que la diferencia está en haber implementado una estrategia sanitaria adecuada. Desde mi perspectiva, los enormes costos, de nuevo, sanitarios y económicos que está sufriendo Chile, tenemos 10.000 muertos, la misma cantidad que Italia por habitante, y si contamos los que son sospechosos, hay 13.500 muertos, es decir, más que España, Francia por habitante. Para mí estos costos sanitarios económicos se deben a una mala estrategia sanitaria que básicamente, para mí, se centró en buscar inmunidad de rebaño y mientras tanto, mientras se lograba esa inmunidad, aumentar la capacidad de tratar a los enfermos graves. ¿Sí? La idea esta de aumentar camas críticas, comprar respiradores para tratar a los enfermos graves, forma parte de esta segunda pata. El ministro Mañalich en su momento dijo, un poco antes de renunciar, que sus modelos habían caído como un castillo de naipes. Yo interpreto que esos modelos que cayeron como un castillo de naipes se deben a lograr la inmunidad de rebaño. Más o menos por esa época, antes, 1 o 2 días antes, salió un estudio de la Universidad del Desarrollo que había determinado que incluso con la enorme circulación viral que existía en Santiago,
alrededor del 3% de las personas de Santiago tenían anticuerpos del COVID. Es decir, que a ese paso la inmunidad de rebaño, que se logra en el 60%, ¿sí? 60% de personas con anticuerpos, no se iba a lograr nunca, ¿sí? o los costos iban a ser altísimos. Entonces, a mí me parece que esa estrategia fue sumamente errónea. Eso para mí demoró la respuesta económica a la pandemia. Yo creo que, y lo dijo el ministro de Hacienda, lo dijo hace poco, que él esperaba que la cuarentena hubiera sido muchísimo más corta. Yo creo que inicialmente no se esperaba tener cuarentena, y que si había cuarentena iba a ser corta. Entonces, me parece que a la mala planificación sanitaria le siguió una falta de planificación económica, sobre todo en cuanto a medidas de apoyo a familias. Si yo le estoy pidiendo a las personas que se queden en su casa, no vayan a trabajar, yo les tengo que dar alimentos o ingresos o las dos cosas. Eso, para mí en Chile, se hizo tarde, ¿sí? Y de manera insuficiente, lo cual aumentó los costos sanitarios y va a aumentar los costos económicos. Ahora sí, para terminar, lamentablemente esto no ha terminado, va a haber rebrotes, seguro. Magallanes, de hecho, ya tiene una segunda ola, que es bastante preocupante. Ayer entró en cuarentena de nuevo Magallanes, se le fue de las manos de nuevo la situación en Magallanes. Así que a partir de ahora deberemos demostrar que también somos capaces de bailar con el virus. Yo creo que se ha avanzado en testeo, se ha avanzado en aislamiento, existe enormes dudas acerca de la capacidad que tenemos de implementar una estrategia de trazabilidad, y de eso dependerá qué tan costoso sea a futuro las segundas olas que vamos a tener. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Guillermo. Muy interesante tu presentación. Un poquito pesimista hacia el final de la situación. Hay varios ángulos de los cuales podríamos analizar las cosas que has dicho y las que no has dicho. Así que lo que voy a hacer ahora es dar espacio para... Vamos a mirar acá. El profesor Hardy Chávez pregunta lo siguiente, dice: con la información actual, ¿se podría decir que julio sería el mes de inflexión en términos de la pandemia y recuperación de la actividad económica? ¿Voy contestando? Puedes contestar, sí. Sí. A ver, claramente julio ha sido... A ver, en algunas partes de Chile la inflexión comenzó antes. Hay regiones, las del sur, que controlaron esta primera ola antes que en Santiago y antes que en el norte. En el norte la situación es bastante complicada todavía. Pero en el caso de la región metropolitana, claramente julio ha sido un punto de inflexión, es donde ha comenzado a caer la curva de contagiados. Ahora, situación económica, no veo que haya cambiado tanto. Han abierto 7 comunas de Santiago nada más. Hay otras, no sé cuántas están todavía cuarentenadas, la diferencia, no sé muy bien cuántas comunas hay todavía en la región metropolitana. Pero digo, hay todavía un montón de actividades que están cerradas. Yo creo que va a haber una recuperación, vamos a ver cuánto dura, y si desde el punto de vista sanitario somos capaces de nuevo de mantener
el número de contagios bajos, pero si eso es así, uno debiera esperar que empiece a rebotar la actividad económica. ¿Qué tan rápido? No tengo la menor idea. Bien. Una segunda pregunta dice, ¿cuál es la mejor fórmula para detener el crecimiento de la tasa de desempleo sin sacrificar la salud de la población? Una receta mágica. A ver, lo que han hecho La de mejor nuevo, fórmula para detener el crecimiento de la tasa de desempleo sin sacrificar la salud de la población. lo que han hecho, a ver, ¿Sí? de nuevo, en una situación en la que necesitamos aplicar el martillo, es decir, frenar a la población, cuarentenarla, ¿sí? Confinarla, lo que han hecho los países que han sido más exitosos hasta ahora en controlar los costos económicos, se han basado básicamente en transferencia a las empresas para que las empresas paguen salarios. Es decir, esta idea que tuvo en un momento el ministro de Hacienda de hacer que la economía hiberne es una forma es una respuesta a esto. Si frenamos a las personas, podemos darle dinero a las empresas para que las empresas paguen salarios. Y a los informales hay que mantenerlos con transferencias directas. ¿Sí? Ahora, ¿va eso a evitar que suba la tasa de desempleo? Yo creo que no, porque el daño económico que esto ha tenido sobre algunas actividades no lo va a digamos, una transferencia de ingresos no lo evita. Acá hay sectores económicos que han cambiado para siempre, o por lo menos en el mediano plazo. Pensemos en restaurantes. Los restaurantes cuando abran, van a abrir con la mitad de la capacidad que tienen, con una tercera parte de la capacidad que tienen. ¿Sí? Esos negocios ciertamente van a sufrir. Entonces, cuando vuelva la actividad económica, incluso con la actividad económica o con medidas, digamos, población desconfinada, hay sectores que van a sufrir. Y ahí tendremos que, digamos, como sociedad, supongo que analizar a qué sectores uno puede apoyar y qué sectores no puede apoyar. Guillermo, este análisis aunque tú lo rechazas al final, la dicotomía, evidentemente es un enfoque que está centrado en el corto plazo. Pero este mismo problema también se puede mirar de una perspectiva de largo plazo, o sea, cuáles son los efectos duraderos con los que vamos a vivir muchos años o a lo mejor algunas décadas por delante a raíz de esta situación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuánto crees tú que es el tiempo en que el mundo o Chile se va a demorar en recuperarse de este tremendo impacto económico ahora, mirando desde el punto de vista más de la economía ahora que de la salud, porque la crisis de salud de alguna manera va a irse se va a superar, no sabemos cuándo, un año, a lo mejor, o 2 años, o vamos a tener que vivir para siempre con este virus. Pero la situación económica tiene efectos hoy día puntuales, la gente necesita comer, ¿no, verdad? Necesita ingresos básicos, pero evidentemente que esto va a provocar una modificación de nuestro sistema económico. ¿Cómo lo ves tú? Sí, a ver, yo creo que hay grandes incertidumbres en los dos frentes todavía. ¿Sí? El hecho de superar la pandemia, me parece que hay un sentimiento dando vueltas de que la vacuna va a salir pronto, va a salir rápido, hay resultados promisorios, pero hay que recordar que hay enfermedades en donde hubo vacunas, vacunas en fase 3 que demostraron no ser exitosas.
Es cierto que nunca hubo un esfuerzo científico tan grande y concertado para encontrar una cura tan rápido a un virus como este. Pero hay virus que en su momento se buscó con bastante fuerza la vacuna, el SIDA es uno, y nunca apareció. Hay otros virus que se buscó con menos fuerza la vacuna y que tampoco apareció. El ébola es uno. Entonces, ojalá encontremos una vacuna, ¿sí? Si encontramos la vacuna pronto, obviamente la salida va a ser más rápida que si no la encontramos. Ahora, suponiendo que encontramos o que existe una cura, ya sea vacuna o una droga que mate al virus, hay enormes dudas de nuevo, y esto es una discusión diaria de economistas que están, de macroeconomistas que están viendo este tema y de los cuales yo no puedo decir nada. Hay algunos que dicen que esto va a ser una salida en V corta, es decir, que va a ser una recuperación rápida una vez que se encuentre la vacuna o que al menos se controle la pandemia. Hay otros que dicen que va a ser en W, que va a haber rebotes producto de las segundas olas, pero que eventualmente cuando se controle va a ser rápido. Y hay otros que dicen que va a ser una U o una L incluso. Va a depender mucho, me parece, de qué tan rápido encontremos. En la medida en que esto se demore y las circunstancias económicas no sean las normales, las habituales, al menos a lo que estábamos acostumbrados, los costos van a ser mayores. Los costos desde el punto de vista económico van a ser mayores porque hay destrucción hay obsolescencia de capital físico, hay falta de inversión en capital físico, hay pérdida de capital humano. Vamos, es enorme. Hay sectores, de nuevo, que si esto sigue van a desaparecer. Pensemos en el sector de turismo, aerolínea, todo lo que es las hospitality, que le llaman, hoteles, restaurantes. O sea, si esto no termina relativamente pronto, van a sufrir muchísimo. Mientras que hay otros que a lo mejor van a rebotar mucho más rápido. Yo creo que, de nuevo, las consecuencias de largo plazo van a existir, va a haber grupos. Yo creo que la salida de esto, de nuevo, cuando sea una salida, ojalá sea rápida, pero va a ser una salida desigualizante. Las desigualdades económicas entre países y al interior de los países van a aumentar, y eso es algo que también hay que prestarle atención. Pero en la medida en que no encontremos una salida rápida, los costos van a ser mayores y en algunos casos van a ser permanentes. Aquí hay una pregunta interesante, un poco larga. Dice, ¿qué piensa sobre el efecto de la pandemia en las grandes empresas y la reticencia del gobierno a salir al rescate de muchas de ellas? Particularmente interesante resulta el caso de la TAM, que ha desvinculado a una parte importante de su planilla. El crecimiento de la economía es muy incierto para el futuro. Debemos superar el desempleo resultante de este periodo y sabemos que no habrá un motor de recuperación como lo fue China allá en el 2010. ¿Durante cuánto tiempo deberíamos mantener un presupuesto fiscal base cero para evitar el crecimiento desmesurado de la deuda pública? Bueno, son muchas preguntas. A ver, lo de las grandes empresas o lo de las empresas estratégicas, ¿sí? Yo soy de la idea que si una empresa es efectivamente estratégica, y en el caso de la TAM, yo creo que para Chile la TAM es una empresa estratégica, yo creo que tiene que ser apoyada de alguna manera. Ahora, cómo se hace es otra cosa, ¿sí? Yo no creo que haya que digamos, apoyarla a cambio de nada. Creo que el Estado o la sociedad al final debiera de alguna manera asociarse con esa empresa para cuando se recupere, compartir las ganancias durante un tiempo, al menos,
de la acción al final estatal. ¿Sí? Yo creo que Chile perdería significativamente si una empresa como la TAM quiebra, por lo que implica para Chile, que es básicamente conexión aérea directa en muchos casos con las grandes, con grandes ciudades. Y esto no es solamente transporte de pasajeros, transporte de carga, ¿no es cierto? Eh, las otras preguntas, bueno, anoté solamente durante cuánto tiempo debiera mantenerse lo del presupuesto de base cero para evitar que crezca la deuda pública. Yo no tengo una respuesta para eso. De nuevo, no sé cuánto va a durar esto. Si uno es optimista y supone que el año que viene tenemos vacuna, eh, bueno, la duración de este tipo de políticas obviamente va a ser más acotado que si supone que la vacuna no aparece o se demora en aparecer. Yo personalmente, eh, y más en el caso de Chile, yo no me preocuparía tanto por la deuda pública. Hoy lo importante es controlar esto y sostener a las personas que la están pasando mal. Chile tiene capacidad para endeudarse, esa capacidad no es ilimitada, pero tiene todavía capacidad, mucha más capacidad que la mayoría de los países de la región, y esa capacidad la tiene que aprovechar, justamente porque eh, para evitar o para minorar los daños permanentes o los costos permanentes. Eh, yo la verdad no, de nuevo, no soy macroeconomista, pero no, yo creo que hay que hacer todo lo que se pueda este, mientras dure esto. La cosa se va a complicar si dura más de lo que se espera que dure. De nuevo, yo creo que hay muchos que están haciendo planes o de alguna manera considerando que la vacuna va a estar el año que viene. Ojalá que sea así, sinceramente espero que sea así. Pero bueno, eso no es seguro. Muy bien, Guillermo. Y una última pregunta que acaba de llegar. Dice, ¿cómo ve el expositor la llegada tan forzada y repentina de la economía digital a raíz del COVID? ¿Cómo cree que afectará a los sistemas educacionales el tener que adaptar con mayor rapidez sus currículums para satisfacer los nuevos requerimientos de conocimiento? A ver, a mí no me gusta dar clases, me ha tocado dar clases por Zoom, no me gusta, prefiero las clases presenciales. Yo creo que todas las universidades nos hemos adaptado o hemos tratado de adaptarnos a eso. Se ha perdido, yo creo, calidad educativa, pero por otro lado se ha abierto un enorme abanico de posibilidades que antes las teníamos, pero no las considerábamos. Hablábamos antes de empezar con Walter. Hoy, a partir de esto, organizar una conferencia como esta, con un profesor que está en España, en Inglaterra o en Estados Unidos, va a ser mucho más fácil. No porque antes no haya podido hacerse, antes se podía hacer, pero no llamaba tanto la atención. Digamos, de alguna manera todos lo que queríamos era ir a ver a esa persona, estar en el mismo lugar. Yo creo que después de esto, no es que nos va a dar lo mismo estar o no estar en el lugar donde se hace la conferencia, pero vamos a haber de alguna manera experimentado esto y le vamos a haber sacado un poco de valor al hecho de estar, de asistir a la conferencia. Yo creo que va a haber un movimiento hacia eso. Eso de alguna manera va a abrir un montón de oportunidades educativas eh, que de nuevo antes no usábamos. Eh, pero yo sinceramente creo que en donde más va a haber oportunidades es en el ámbito de la salud, el ámbito de la telemedicina y todo eso. Sí va a haber, me parece a mí, un cambio importante producto de esto. Muchas personas
en estos meses, no solamente en Chile, sino en otros países del mundo, dejaron de ir al médico por miedo a contagiarse, este, por todo lo que estaba pasando, y básicamente contactaron a su médico, a sus médicos de manera remota. Algo que también estaba disponible antes, que se podía hacer, pero que muy poca gente consideraba como un sustituto cercano al hecho de reunirse con su médico. Yo creo que eso va a avanzar de manera más fuerte, y eso sí puede tener un impacto positivo muy alto y muy importante. Yo espero sinceramente que esa avenida se transite de manera decidida en países como Chile, que pueden hacerlo, tienen la capacidad de implementar buenos programas de telemedicina que ayudarían a descongestionar y a gestionar mejor la red. Muy bien, Guillermo. Te agradecemos mucho tu participación. Ha sido muy interesante, un tema de mucha actualidad, con muchas consecuencias, tanto en el corto como en el largo plazo. Así que tus opiniones han sido realmente muy interesantes para nosotros. Nuevamente, nuestro agradecimiento, un gusto haberte conocido y espero que tengamos contacto en el futuro. Muy buenas noches.